Muy buenas tardes. Con su venia presidenta, diputada Angélica Álvarez Nemer, diputadas que integran la mesa directiva. Saludo cordialmente a las diputadas y diputados de esta soberanía, medios de comunicación que nos acompañan y público en general. Los diputados Enrique Vargas del Villar, Gerardo Lamas Pombo y el de La Voz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2.12 del Código Administrativo del Estado de México con la finalidad de crear el registro estatal enfermos renales. Es importante decir que la enfermedad renal crónica es uno de los principales retos de la salud pública en nuestro país. El número de pacientes con este padecimiento ha aumentado en todo el mundo, debido al incremento de las enfermedades metabólicas con obesidad, hipertensión arterial sistemática y diabetes mellitus tipo 2. Estas enfermedades crónicas y sus complicaciones son devastadoras social y económicamente. La enfermedad renal crónica es de particular preocupación, lo que hace necesario diseñar estrategias que permitan detener el avance de este padecimiento, que no de ser atendido oportunamente lleve a una temprana pérdida de la vida o bien a la insuficiencia renal crónica terminal, cuyo avance tiene consecuencias de gran recuperación tanto en estado de salud como la calidad de vida de aquellos que la padecen. La insuficiencia renal crónica es el tipo más letal de las distintas clases que hay de esta enfermedad. Los datos del INEGI muestran que de los 15,455 decesos registrados en el 2020, un total de 11,118 sucesos corresponden a ese tipo de mal, cifra que representa el 72.4% del total. Este trabajo parlamentario propone generar acciones coordinadas en torno a la atención de la enfermedad renal crónica entre las instituciones públicas y privadas del sector salud del Estado de México con el Sistema Nacional de Salud, buscando aprovechar al máximo los recursos disponibles y poder brindar una mejor calidad de vida para los pacientes de esta enfermedad. En este trabajo legislativo se busca colocar en la agenda de salud estatal a la atención de la enfermedad renal crónica y dada la creciente demanda de terapia sustantiva, cuyo diálisis justifica plenamente la necesidad de tener información mediante un registro. Adicionalmente, la identificación de las características de los pacientes con esta enfermedad permitirá la implementación de programas de cuidados paliativos y de soporte renal, que incluyen la opción de tratamiento conservador en aquellos enfermos renales que tienen pocas probabilidades de beneficiarse de la terapia sustantiva renal con diálisis o trasplante. Lo anterior con el objetivo final de lograr desarrollar un sistema de información que permita recolectar y analizar información de la población con esta enfermedad y su tratamiento, permitiendo a su vez determinar la magnitud de la problemática, evaluar los resultados de las terapias de reemplazo renal, así como identificar áreas de interés que conduzcan a un mejor tratamiento, prevención y control de la enfermedad renal crónica en nuestro país. Esta iniciativa se plantea en el tenor de la siguiente: exposición de motivos. La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases jurídicas que permitan la creación de un registro estatal de enfermos renales, entendiendo este registro como un sistema organizado que utiliza métodos de los estudios observacionales para recopilar datos uniformes, clínicos y de otro tipo, con el fin de evaluar resultados específicos. Además, sirve para alcanzar propósitos científicos, clínicos o políticas de salud predeterminados, tales como describir la historia natural de la enfermedad, estimar la efectividad clínica o la relación de costo-efectividad de los productos o servicios de salud, medir o monitorizar la seguridad del paciente y el daño, así como la calidad de la atención. La base de datos correspondiente está constituida por el o los archivos derivados del registro
Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. La información que pueda obtenerse de un registro renal ayudará a tomar mejores decisiones sobre cómo prevenir y atender este padecimiento en el Estado de México y así poder implementar estrategias que permitan actuar con mayor precisión en la elaboración de planes y programas, la elaboración de presupuestos, así como la elaboración y evaluación de políticas públicas en la materia. Este razonamiento nos permitirá clarificar las políticas públicas que serán diseñadas con información precisa y su resultado se verá reflejado en un mayor bienestar social y aunado a ello, los ahorros en las finanzas públicas del gobierno se verán favorecidas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se estima que la enfermedad renal crónica afecta actualmente a 1 de cada 10 personas a nivel mundial. Los organismos señalan que esta enfermedad no tiene cura, es silenciosa y progresiva, detectable solo hasta etapas avanzadas, por lo que en su tratamiento es altamente costoso y muchos países carecen del presupuesto necesario para adquirir los equipos que ayuden a mitigar la enfermedad y la mayoría de ellos carecen del presupuesto suficiente para cubrir la demanda total. Aunado a lo anterior, se indica que quienes carecen de los servicios de salud pública generalmente observen los costos de la enfermedad. La OMS señala que de los 41 millones de muertes que se producen cada año en el mundo a causa de enfermedades no transmisibles como lo es la enfermedad renal crónica, 15 millones son muertes prematuras ocurridas antes de los 70 años de edad. Estas muertes pudieron haberse evitado mediante la práctica de políticas de prevención bajo el liderazgo de instancias gubernamentales, pero también mediante la participación ciudadana. Les expongo los puntos importantes para atender el problema en México. Primero, es preciso considerar el peso específico de uno de los principales causantes de esta enfermedad. En nuestro país, la diabetes mellitus, como es bien sabido, la diabetes está estrechamente ligada al sobrepeso y la obesidad, de acuerdo a las cifras reportadas en el ENSANUD 2018, 3 de cada 4 adultos mayores de 20 años sufre de sobrepeso u obesidad. En cuanto a la diabetes, México tiene la mayor prevalencia de entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, doblando el promedio de los países de la organización en cuanto a las hospitalizaciones prevenibles causadas por la diabetes. Por ello, resulta impredecible venir y atender de manera puntual estos padecimientos cuya prevalencia no hace más que aumentar el número de potenciales enfermos renales. Segundo, en lo que se refiere al padecimiento, se busca atender la presente iniciativa y a pesar de que en México aún no se cuenta con un registro nacional de pacientes renales, se estima que para 2017 había alrededor de 14.5 millones de personas con algún grado de daño renal, 12.2% de la población. A nivel internacional, en México tiene la sexta tasa más elevada de mortalidad a nivel mundial. Tercero, el Instituto Mexicano de Seguro Social atiende a más de 2/3 del total de los pacientes en fase terminal de México que se encuentran en tratamiento. Esta enfermedad es también hoy en día una de las principales razones de mortalidad en el IMSS y también una de las mayores causas de atención en servicios de urgencia y de hospitalización. Cuarto, debemos señalar que todas las personas con etapas avanzadas son atendidas por las instituciones de salud, a pesar de ser un importante problema de salud pública para el Estado mexicano y de ser una enfermedad que ocasiona gastos catastróficos, no está cubierta su atención al 100% por las instituciones públicas de salud, lo cual, bajo el principio de buscar el bien común, nos impulsa a trabajar en pro de la salud de los enfermos renales en el Estado de México. Quinto, en esta propuesta legislativa proponemos establecer los mecanismos que aseguren la sustentabilidad de un programa de atención que combata el problema de salud renal,
Si tenemos en cuenta que el 12% de la población mexicana tiene esto, en más de 15 millones de personas con algún tipo de daño renal, de este total, más del 90% se encuentra en los estudios de 1 a 3, con grandes posibilidades de mejorar su calidad de vida con un manejo adecuado. Y el resto se encuentran en etapas de 4 y 5, es decir, con insuficiencia renal crónica que requiere ya una terapia que sustente su función renal y por ende sus vidas. Sexto, de no atender de manera integral esta situación continuará presentándose en el hecho de que personas de entre 20 y 44 años de edad que presenten daño renal tengan el mismo riesgo de muerte que una persona de 75 años y que poco más de 60,000 pacientes sigan muriendo anualmente por alguna complicación del ERC. Cifra se pronostica incrementará para el año 2025, cuando se estima que se registrarán 160,000 muertes anuales relacionadas con esta enfermedad. En este sentido, y con base en las políticas públicas que se puedan diseñar y ejecutar al respecto de este tema, es necesario concretar la creación de un registro nominal de pacientes con su respectivo tratamiento y situación clínica en todos los estudios, con transferencia segura y expedita de la información entre la red, que permita el monitoreo integral del paciente y la mejor toma de decisiones clínicas y administrativas, además de que favorezca la investigación. En conclusión, es necesario contar con un registro estatal de enfermos renales. Permitirá articular y evaluar políticas públicas acorde a la realidad del país, tomando en consideración, entre otros factores, la distribución geográfica y etaria de los pacientes. Diseñar una distribución de terapias de sustitución renal más eficiente y acorde a la realidad de cada grupo de pacientes. Realizar cálculos de asignación presupuestal que permita no dejar a nadie atrás, detectar áreas de oportunidad en las políticas implementadas y, en consecuencia, trabajar para garantizar mejores tratamientos, prevención y control de la enfermedad. Establecer parámetros válidos para medir la calidad de los tratamientos y las necesidades de abasto de medicamentos, camas y hospitales e insumos necesarios. Proteger a los pacientes, ya que al contar con una base de datos integrada, los cambios de institución no supondrán una brecha de información que pueda afectar a un tratamiento. Y por último, dar visibilidad a nivel nacional e internacional de la carga de la enfermedad en nuestro país, conociendo cuántos pacientes hay año con año y cuántos ya no están. Por las razones anteriormente presentadas, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. La 61ª legislatura del Estado de México decreta: único decreto por el que se reforma el artículo 2.12 del Código Administrativo del Estado de México, con la finalidad de crear el registro estatal de enfermos renales, para quedar como sigue. Artículo 2.12. El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades renales se contará con un registro estatal de enfermos renales. La instrumentación y funcionamiento de este registro se determinará en el reglamento que se emita para este fin. Transitorios. Primero, públicase en el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de México emitirá el reglamento del registro estatal de enfermos renales, así como las disposiciones administrativas relativas a la protección de datos personales de los pacientes, con conformidad con la normatividad aplicable en los 60 días posteriores al inicio de vigencia de la presente reforma. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 24 días del mes de febrero del año 2022. Es cuanto, presidente.